Mira, mi nombre es Blanca, hablo de aquí de California. Sí, mira, yo te voy a contar algo que viví y me sucedió. Ok, vamos a ver. Sí, mira, yo soy originaria de un pueblo es de la Ribera de Chapala. Ah, Su nombre es Jocotepec. en Jalisco, ok. Ya, sí lo Sí, conozco. Precioso lugar. ajá. Sí, yo soy originaria de ahí, de hecho toda mi familia es de ahí. Am, Mira, yo soy una persona que puedo ver personas que ya no están en este plano, las puedo sentir y las puedo escuchar. Ajá. Bueno, cuando yo tenía ya como 6 años, empecé a aparecer con marcas en el cuerpo. Todas las noches yo soñaba que me colgaban en un árbol muy frondoso Sí. y me azotaban. ¿Esto a partir de cuándo te empieza a pasar? ¿En tu niñez? ¿A los cuántos años? Sí, a la edad de 6 años. 6 años, ok, adelante. Ajá. Entonces, todos los días me levantaba con marcas nuevas en el cuerpo. Entonces, a mi papá, al ver todo eso, pues me empezó a llevar al doctor, porque las marcas me ardían. Primero se me ponían rojas, haz de cuenta que eran como quemadas de un alambre caliente. Ah, ya, sí. Así me aparecían en los brazos, después me aparecieron en la espalda y después me aparecieron en las piernas. Y yo lo sentía como si fueran quemadas, ¿sí? Pero todas las noches a mí me pasaba eso. Todas las noches soñaba lo mismo, en el mismo lugar. Y todas las noches soñaba que me colgaban y me azotaban. Entonces, pues mi papá, pues yo le platicaba lo que me pasaba y él me decía, no, hay que buscar otra cosa, ¿no? Y en aquel entonces él trabajaba en comisión de luz y por lo tanto teníamos seguro social. Ya. Entonces me empezaron a llevar a hacer estudios. Después nos transfirieron a la clínica 46, de ahí de Plaza Las Torres. Entonces ahí tenían más especialización en la clínica 46 y si ya no podían ahí, entonces te mandaban al centro médico. Ajá, entonces ahí pues los doctores decían, no, pues a lo mejor esto se lo hizo ella, pues no encontraba ninguna razón, ¿sí? Amiga, una pregunta. ¿Estas marcas Sí, te salían en qué parte del cuerpo? No recuerdo si lo mencionaste. me salían en los brazos, después aparecían en la espalda. Ajá. Y después en las piernas. Y a un lapso de tiempo que se me desaparecían, sí. Y luego volvían a aparecer. Pero primero en los brazos, después en la espalda y después en las piernas. O luego en las piernas, en los brazos y en la espalda. Ok, era intermitente entonces. Era intermitente, ajá. Pero cuando se me empezaban a borrar la de los brazos, entonces aparecían las de la espalda. Me duraban como una semana. Pero era un ardor como de quemada. Y el gruesor de esas marcas era como de un alambre. Ajá. Entonces después empecé no convulsionaba, pero sí perdí el sentido. Entonces me mandaron a hacer ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Pero para chequear mi cerebro, a ver si todo estaba bien. Un electroencefalograma. Ajá. Ajá, a ver si todo estaba bien. Todo salió bien. De hecho, decían que tenía ¿cómo se le llama? Es una enfermedad que te convulsiona, se me fue el nombre. Ay, sí. Ya sé cuál dices, sí. Epilepsia. Epilepsia. Ok, ya. Ajá, entonces, pero el doctor decía que la epilepsia pues te convulsionabas y te contorsionabas tu cuerpo y yo no. Uh-huh. Simplemente nada más era como un desvanecimiento y después lo único que yo no puedo estar donde haya mucha gente. Sí, porque me empiezo a sentir con mucho como desesperación. Bueno, pues ya médicamente le dijeron a mi papá que yo no tenía absolutamente nada y pues no se explicaban acerca de las marcas del cuerpo. Bueno, pues ya pasó el tiempo y yo seguí con eso, ¿no? Mi papá
tuvo que moverse de Jocotepec por su trabajo. Mi papá trabajó por muchísimos años en el club de golf Santa Anita. Sí, sí lo conozco. Ajá. Entonces mi papá empezó a buscar porque pues para él ya se le hacía muy lejos venir desde Jocotepec al club de golf Santa Anita y luego regresarse. Más que nada que mi papá también tenía su ganado. Sí. Entonces llegaba del trabajo y se iba a dejar a sus vacas, iba y las recogía de las parcelas y las llevaba a la casa y en la mañana las tenía que regresar. Bueno, pues mi papá empieza a buscar casa en San Agustín, pero no encuentra. No encontró, se fue a Santa Anita y también pasó lo mismo, no encontró ni casa de venta, ni casa de renta, ni un terreno, nada. Sí. Encontró en San Sebastián el Grande. No sé si lo ubicas. Sí, lo ubico, ¿cómo no? Ok, entonces hubo una persona que le vende un terreno. En aquel entonces, en esa área le decían el tercer mundo, porque pues era el tercer mundo, ¿no? Era que no había ni luz, no había agua, no había calles, no había nada. Sí, en efecto. Entonces ahí mi papá compra un terreno y pues mientras fincaba la casa hubo una persona que le rentó una casita que era en obra negra y pues yo seguía padeciendo lo mismo, sí, todas las noches pasaba lo mismo. Cuando mi papá empieza a ponerle un firme a la casa y a ponerle vidrios a la casa, llega el dueño y apenas íbamos a cumplir un mes, la casa no la entregaban en 3 meses y apenas cumplíamos un mes y el dueño nos dijo, no, pues desocúpenme porque se va a venir mi hija y pues empezamos a buscar y nos fuimos a vivir a un rancho que era de un migra mexicano. Sí. De un aduanero y nos hizo el favor de rentarnos ese rancho mientras nos terminaban la casa. Bueno, pues terminan la casa, ya para no hacerte la plática muy larga, nos terminan la casa y nos vamos a vivir ahí sin luz porque no teníamos luz. O sea, lo usábamos con aparatos y con velas. Sí. Entonces al tiempo de que nosotros entramos a la casa, pues para pronto mi papá nada más hizo como 2 cuartos, ¿sí? En uno hacíamos sala, cocina y comedor y en el otro era la recámara donde dormíamos pues toda la familia. Bueno, pues ya cuando yo llegamos a la primera noche a dormir a esa casa, yo escuchaba que todas las noches se oía que arrastraban los pies muy pesados. Sí. Y llegaba y se paraba en medio de las 2 camas. Y se sentaba siempre en mi cama, siempre se sentaba en una orilla de mi cama. Entonces yo le empecé a comentar a mi papá, le digo, ¿sabes qué, papá? Aquí hay algo raro, fíjate que se escuchan cosas. Sí. Para esto, pues mi papá ya no me creía porque también en la casa donde vivíamos, que fue una herencia de mi abuelo, también yo veía cosas. Sí. Siempre veía sombras y veía que caminaban y veía que atravesaban lo que era la puerta de la cocina y mi papá me dice, ay, tú y tus cosas, sí. Duérmete, no estés pensando en eso. Mi mamá sí vivía con nosotros, pero pues ella casi nunca estaba. Sí, ella siempre se iba por temporadas largas y luego regresaba. Entonces, pues mi papá siempre, pues yo le decía, fíjate, papá, que escuché esto, escuché el otro. Y decía mi papá, ¿cómo, hija? Si aquí la casa yo la levanté, se compró el terreno, todo se hizo nuevo. O sea, no puede haber nada. Y bueno, pues nunca me creían, ¿verdad? Claro. Nunca me creía mi papá, nunca. Yo le platicaba a mi mamá y mi mamá me decía, lo que pasa es que tú ya estás sugestionada. Sí. Bueno, una noche se acerca a mi cama. Para esto pues pasa el tiempo y pues mi papá vende lo que tenía de su ganado y finca la otra parte de la casa. Entonces ellos ya se mudan al otro cuarto y se acondiciona más lo que viene siendo ya una casa. Uh-huh. Y ya en el cuarto de la entrada, pues nada más nos quedamos lo que eran mis 2 hermanas y yo. Y cada quien pues tenía su cama. Pues
pues igual todas las noches esa persona no me visitaba. Sí. Pero esta noche fue lo más fuerte, ¿no? Llega, se para y me empieza a acariciar el cabello. Y yo usaba el pelo muy largo y trenzado todo el tiempo, y me empieza a acariciar. Yo sentía unas manos con unos dedos largos y con unas uñas muy largas. ¿Esto era una hora específica, amiga? Sí, era de las 2 de la mañana en adelante. Ok. Todos los días. Entonces me empieza a acariciar de lo que viene siendo la cabeza y me bajaba a lo que era la trenza, ¿sí? Y me empieza a acariciar. A mí, yo tenía un pánico que yo no quería voltear, ¿sí? Me daba la luz que teníamos, Sí. porque mi papá con el tiempo pues se juntaron todos los de la colonia y compraron metros de alambre para atraerse lo que viene siendo la luz de donde, pues del último poste que había en el pueblo, y de allá la jalaron con postes de madera para tener ya luz en la casa. Ya. Pues yo le comenté a mi papá, le dije, y a mi mamá, porque ese día estaban ahí, le dije, ¿saben qué? Me pasó esto en la noche, y mi papá me dijo, aquí no hay nada, ya no vuelvas a mencionar esto, ya no vuelvas a decir nada. Bueno, y me dijo mi papá, porque lo único que estás provocando es que tus hermanas también se vayan a sugestionar. Lo raro era que mis hermanas no escuchaban nada, ni veían nada. Escuchaba yo dos hermanas, ok. Dos hermanas. Bueno, un día nos invita un señor amigo de mi papá a su casa. Él también vivía en San Sebastián, pero del otro lado del pueblo, hacia la carretera que va a Tlajomulco. Entonces pasamos por esa calle, que nosotros esa calle ni nunca la transitábamos, siempre nosotros bajábamos por lo que era la Emiliano Zapata. Y esta calle era hacia arriba, donde antes era una bodega, que le decían la bodega, y cruzamos. Cuando yo cruzo por esa calle hacia la casa del amigo de mi papá, sí, que nos habían invitado a cenar, me llevo la grata sorpresa de que me topo con el árbol donde a mí todas las noches me colgaban. Ah, caray, a ver, ¿cómo? Ajá, ahí estaba el árbol donde a mí todas las noches me colgaban. Ajá. Era un camichín muy viejo el árbol, y en ese árbol todos mis sueños ahí era donde me colgaban y donde me chicoteaban. Ya. Entonces, pues esa fue mi sorpresa que me llevé, y yo le dije a mi papá, le dije, ¿sabes qué, papá? Este es el árbol donde todas las noches me cuelgan. ¿Tenía algo distintivo que no sé, algo que tú le reconocieras que era exactamente al de tu sueño? Sí, todas las noches yo lo vivía y yo veía ese árbol. Era un árbol de un tronco muy viejo, todo con covachas, ya cueviado. Sí. Muy frondoso, y unas ramas muy gruesas. Entonces cuando yo pasé por ahí, pues yo me quedé sorprendida y hasta me paré y le dije a mi papá, aquí es donde me cuelgan todas las noches. Y mi papá se me quedó viendo y me dice, ¿qué? Le dije, sí, este es el árbol donde a mí me cuelgan todas las noches. Y pues caminamos hacia la casa del señor, pero sí yo iba media, pues pensando, ¿no? O sea, ¿cómo fuimos a llegar a ese sitio, siendo que nosotros vivíamos en Jocotepec, y cómo el destino o las casualidades nos llevaron a lo que viene siendo San Sebastián? Que nosotros en la vida ni siquiera lo conocíamos, ese pueblo. Y yo le decía a mi papá que nos había llevado al último rincón del infierno, porque estaba horrible. Sí, de hecho está como bueno, en aquel tiempo, pues, ahorita no sé, pero sí sé que era un espacio como muy desolado. No es, o sea, todavía está más fincado, sí. Pero el pueblo no cambia, el pueblo sigue siendo un pueblo gris. O sea, no es como Santa Anita, que Santa Anita tiene mucha vida, mucha todo. Sí. No, San Sebastián sigue siendo un pueblo gris. Ya.
Es un pueblo que no tiene, no sé, a pesar de que ha llegado muchísima gente de donde quiera, sigue siendo el mismo pueblo gris. Sí. Bueno, pues entonces fuimos a la casa de su amigo de mi papá y esta persona se llamaba Manuel Robles, ya murió, en paz descanse. Uh-huh. Entonces, este señor pues era amigo de mi papá, pero también se dedicaba a hacer limpias y trabajos. Y mi papá le platica, le dijo, fíjese, don Manuel, que esta muchacha me trae con la boca abierta, me dice que toda la noche le está pasando esto. Y pues, ¿cómo ve? Entonces me dice, a ver, ven para acá, y me hace pues una tipo limpia, ¿no? Sí. Y me dijo, no, pues con esto ya vas a tranquilizarte, ya no vas a vivir eso. De hecho, sí, ya no lo volví a vivir. Uh-huh. En esa época yo ya tenía 13 años. Yo ya no lo volví a vivir, pero seguí viviendo lo de la mujer que se aparecía en mi casa. Ajá. Bueno, pues con el tiempo, ya no nada más era yo, sino que a mi papá también le estaba pasando de que la mujer ya se le sentaba en la cama y lo jalaba de los pies. Ah, caray, y él que no creía, mira. Y él que no creía. Bueno, pues ya ya no nada más era yo, también ya era mi hermano. Sí. Y a mis hermanas también las empezó a molestar. ¿Cómo te cuenta tu papá que sucedió su primer contacto con esto? Pues un día yo le digo, Ata, aunque tú no me quieras creer, pero aquí hay una persona que arrastra los pies. Todos los días son unos pies muy pesados que viene arrastrando. Se escucha desde que entra de la cocina, directamente llega y se para en medio de las camas y se sienta en el borde de mi cama. Sí. O se queda parada y me empieza a acariciar la cabeza. Entonces mi papá me dijo, pues ahora sí te lo creo, porque ya me pasó. Se sentó en la cama, dice, y me ha dado un jalón de pies que por poquito me tumba de la cama. Sí. Entonces a los pocos días mi hermano le dice que también le pasó lo mismo. Y fue una noche muy curiosa porque en aquel entonces nosotros teníamos una televisión chiquita en el cuarto y mi hermana, la más chica, se queda viendo El Fantasma del Amor, la película de Ghost. La película de Ghost, sí, exacto. Ajá. Entonces, pues todas nos dormimos porque yo ya trabajaba en lo que viene siendo un laboratorio que estaba antes ahí en Las Fuentes, se llamaba 20th Century Chemical de México. Uh-huh. Yo para esto ya había terminado mi carrera de químico farmacobiólogo en la universidad y ya estaba trabajando en 20th Century. Sí. Bueno, entonces le dijimos a mi hermana, ¿sabes qué? Ahí te quedas, nosotros ya nos vamos a dormir, yo mañana tengo que trabajar, y pues ella dijo, no, pues yo me quedo. Era la única que faltaba que espantara en la casa. Pues ella se queda sentada al borde de la cama con un pie abajo y el otro lo tenía doblado, y dice que empezó a sentir que le empezaron a acariciar el pie. ¡Ay, unas manos qué miedo! Frías, sí. Unas manos frías, que de un salto brincó a mi cama pegando de gritos y me dijo, me acaban de agarrar el pie. Ya. Y le dije, te dije que ya pagaras eso y que te durmieras. Me dijo, no, dijo, eran unas manos huesudas, dice, y frías, dice, como hielos, que me acariciaron de la rodilla hacia abajo. Ajá. Entonces ella, pues ya de ahí, pues ya en la casa ya nos habían espantado a todos. Una noche, llega otra vez esos pasos, se paran en mi cama, y pues yo ya estaba cansada de que todas las noches pasara lo mismo. Sí. Me doy la vuelta, le veo el rostro de esa mujer y tenía el rostro desfigurado de la mitad de la cara. Anda, pues. Como si le hubieran dado un golpe. Tenía como un tipo velo negro. ¿Te animaste a voltear a verla? Sí. Y de ahí ya fue de que donde quiera
a todas horas, ya no era nada más en la noche. Sí. A todas horas se nos hacía presente. Se empezaron a caer las cosas de la cocina, empezaron a arrastrar las sillas de las mesas, nos prendían y nos apagaban la televisión, las luces. Y bueno, un día, como los albañiles que nos habían hecho la casa, eran de Jocotepec. Ya. Y los señores se quedaban ahí, hicieron una casita con el mismo material y se quedaban ahí para pues ahorrárselo del camión todos los días y ir y venir de Jocotepec. Y mi papá se encuentra el señor, habíamos ido a comer birria y a visitar a mi abuelita que vivía ahí en Jocotepec, y se encuentra el señor y le platica, sí. Y dice, oiga, dice, yo quiero que me saque de una duda. El tiempo que ustedes duraron, los 3 meses que usted duró ahí haciendo la casa, ¿no les llegó a pasar nada ahí? Y le dice el señor, sí. ¿Cómo? Sí. Dice, ¿se acuerda que yo llevé un chalán? Le dijo, sí. Dice, a ese muchacho todos los días en la noche lo sacaban de la casita arrastrando y aparecían en el brocal del pozo. Y ese muchacho decía que era una mujer vestida de negro, que todas las noches lo agarraba de los pies y lo arrastraba y lo dejaba en el brocal del pozo. Sí. El muchacho no aguantó, el muchacho se fue, dejó todo, dejó su cobija, dejó todo ahí y ya no quiso regresar por nada. Entonces le dice a mi papá, ¿por qué nunca me dijo? Uh-huh. Y le dice, ¿y qué me ganaba yo con decirle? A lo mejor usted no me iba a creer. Dijo, no es la primera casa que yo hago, dice que nos pasan cosas. Dijo, entonces pues yo no, ¿qué me iba a ganar con decirle, oiga, nos arrastran en la noche y se nos aparece una mujer? Bueno, pues ya después de todo esto, llega un señor cura allá al pueblo, porque nosotros íbamos con el señor cura de ahí, de San Sebastián. Y pues el señor cura pues nomás nos decía, fue y bendijo la casa y todo, y pues ya, fue todo lo que hizo. Pero en ese entonces llega el señor cura Ramón y empezamos a platicar, porque él dio en ir a la casa todos los días, pues a platicar con mi papá, porque le encantaba platicar con mi papá, y pues a cenar a la casa. Y un día a él le toca ver a esa mujer que sale del cuarto con mi papá al sale sacerdote. Y se va hacia el patio, al señor cura. Ya, okay. Ajá, al señor cura Ramón. Entonces voltea y le dice a mi papá, le dice, creo que tienes visita en tu casa, ¿verdad? Y le dice mi papá, ¿ya la vio, padre? Dice, sí. La acabo de ver, sí. Dice, acabo de ver que salió, dice, y la vi con el rabo del ojo, vi que una persona salió de tu cuarto, cruzó por aquí y salió al patio. Ajá. Y le dice, pues esa es la mujer que todos los días molesta a Blanca. Y entonces dice, bueno, vamos a venir. El señor cura Ramón fue, bendijo la casa, hizo un rezo especial y nos dijo él y nos aclaró, después de esto, si es algo no bueno, se va a hacer más presente. Todo se va a revolver más de lo que ya está. Pues dicho y hecho, fue más. Ah, caray. Fue más, entonces ya se tomó pues se mandó una nota y mandaron un padre especializado. A la mitra mandaron una orden y pues ya mandaron un padre especializado en acerca de pues hacer como tipo exorcismo a la casa. Uh-huh. Y pues sí, contactan con esta persona se hacía llamar Alejandra, era una mujer. Esta persona fue una hacendada ahí en una hacienda que había ahí en San Sebastián. Ah, ok. Esta persona maltrataba y trataba muy mal a sus trabajadores. Sí. Y los castigaba en ese camichín. En el mismo que mencionas. En el mismo camichín donde todas las noches a mí me colgaban. Ajá. Pues ahí era donde los mandaban, los colgaban y era su gusto ver a ella cómo los destrozaban con los chicotazos que les daban en la piel. Sí. Entonces
el padre nos dijo que ella estaba enterrada ahí, en donde mi papá hizo el cuarto. ¿Sí? No, sí, estoy esperando. Ok. Yeah. Entonces, donde de hecho hasta nos marcó, mi papá tuvo que romper piso y romper todo, y exactamente tal y como nos iba diciendo, donde nos iba diciendo el padre, sí, había muchas piedras, sí, del arroyo, porque ahí cerquitas hay un arroyo, como a media cuadra, y había piedras de río, había pencas de nopal, y a cierta profundidad estaba el cuerpo de ella. Estaba, ¿cómo te diré? Ya los huesitos, sí, los huesitos ya muy porosos, ya, el pelo, en cuanto le entró el aire, se desbarató. Todo eso se recogió, se hizo, se bendijo, se hizo lo que se tenía que hacer, se recogió y se puso en unas bolsitas y se llevó al cementerio. Pero ella no se fue, su espíritu se quedó. Sí. Sí. Ahí ella tenía un dinero. Y entonces el pacto era de que yo me tenía que quedar en su lugar de ella para que le entregara el dinero a mi papá. ¿Cómo crees? Oye, pero ¿cómo deduces que el pacto era ese precisamente? ¿Te dijo el cura? Porque, ok. Sí, cuando se hizo todo, el cura dijo que el pacto, ella quería irse, pero quería un alma a cambio. O sea, ella no daba nada por nada. Entonces dijo, este dinero es maldito, porque cuando piden una vida a cambio, ese dinero no es bueno. Uh-huh. Ese dinero es dinero maldito. Sí, en efecto. Entonces, él lo dijo a mi papá, pero pues para tantearlo, ¿no? O sea, para decirle, o sea, a ver cuánto valoras tu familia, dijo mi papá, ¿no? Claro. Yo no quiero eso, porque ese dinero se va como el agua y yo no voy a perder una integrante de mi familia por algo que va a ser mi maldición. Y pues dijo mi papá, dígale que agarre y se lo lleve a otro lado y a ver quién lo quiere, pero aquí en la casa pues no la queremos. Ya se hizo todo lo que ella pidió de sacar sus restos, llevarlos al Camposanto, y es lo único que yo puedo hacer, y mandarles decir unas misas, y es todo. Claro. Oye, amiga, pero de ahí no va a pasar. ¿Tú de qué deduces que estaba ahí enterrada? ¿La mataron porque se murió de vieja o tú por qué crees? No, a ella la mataron. Ya, y ella la mataron porque ella tenía un golpe en la cara. Eso. Ella tenía una parte de su cara deforme. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que por eso haya sido el velo con el que la viste? Sí, yo pienso que sí, porque ya no se le veían ropas, porque esto fue hace muchísimos años. Sí, claro. Yo me imagino que esa hacienda debe haber sido como de 1700, 1600, porque ya solamente quedaban unas bardas de adobe apegadas hacia el lado de una presita que había ahí en San Sebastián, no sé si todavía haya, pero había una presita, y en esa presita había todavía unas bardas de adobe cuando nosotros llegamos a vivir ahí, y decían que era una ex hacienda. Entonces se supone que Alejandra era la dueña de todas esas tierras. Incluso donde estabas tú. En aquel entonces. Sí, incluso donde nosotros compramos. Porque estuvo algo bien raro, y mi papá después llegó a la conclusión, porque el dueño de esos terrenos le ofrecía en otro lugar. Ajá. Siempre le decía, mire, ¿cómo ve esta parte? Agarre de este lado y se lo voy a dar en tanto. Y mi papá le decía, no, yo no quiero ahí, yo quiero este terreno. Y entonces mi papá marcó el terreno que él quería, compró un terreno de 10 por 20. Y entonces le decía, mire, acá del lado del arroyo le puedo dar otro pedazo más, ¿cómo ve? Pero el señor le insistía, y mi papá dijo, no, yo quiero aquí. Y mi papá escogió ahí. Entonces decía mi papá, después llegaba a la conclusión, decía mi papá, dice, por algo Dios nos puso aquí. Ya estabas destinada. Y por algo llegamos a vivir a San Sebastián. Ajá. ¿Y qué pasó después de que ya la desenterraron, la enterraron? No dieron parte a la policía ni nada de esas cosas, ¿verdad? No, porque el padre dijo que no era necesario, porque
eran ya muchos de sus partes de su cuerpo ya estaba incrustada en la tierra. Claro. ¿A cuántos años tendría enterrada? Pues no, simplemente se recogió lo que se recogió, se puso en bolsitas y se llevó al cementerio. Sí. Oye, ¿y qué fue entonces del dinero cuando le hizo la propuesta y tu papá dijo que no? Mi papá dijo que no. Y él quedó firme de que no. De hecho sigue asustando en la casa. Uh-huh. Vaya, o sea que todavía, bueno, es reciente de que todavía la sigues viendo. Sí, pues cada que vamos cada que voy a visitar a mi papá. Ya. Nos acoplamos a ella y pues ya nomás la veíamos a Alejandra, pues ya sabíamos cómo se llamaba, ¿sí? Ya después se fue haciendo como un integrante más de la familia. Caray, amiga, pues qué bueno estuvo ese relato. A ver, ¿y tienes otro que te haya pasado por ahí mismo o de otra cosa? Oh, claro, no, muchos más. Genial. Bueno, pues te voy a contar el otro cuando yo llegué a vivir aquí a California. Va. Mira, yo llegué en el 96, el 1 de marzo del 96 aquí a California. Sí. Y llegamos a vivir a la ciudad de Orange. La calle era Parker 362, en medio de la Chapman y la Main. Pues cuando yo llegué ahí, pues es una área ya de personas jubiladas. Y llegamos a vivir ahí a esa casa por medio de un amigo de mi marido. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a quedar a vivir por un tiempo mientras me acomodo, porque él pues toda la vida había vivido en Laguna Beach, California. Uh-huh. Pero pues ahí en la casa donde ellos vivían pues eran puros hombres. Y pues acá su amigo nos ofreció que le rentáramos una recámara, y pues para ayudarnos con lo de la renta, porque pues aquí en California es muy difícil vivir pues vivir tú solo. Claro. Sí, para ayudarte con la renta. Bueno, pues llegamos a vivir ahí, y desde el día que yo llegué a vivir ahí, yo le dije a mi esposo, a mí no me gusta esta casa, algo tiene esta casa que no me gusta. Uh-huh. Y como te he dicho que yo soy muy sensible para eso, pues dicho y hecho, me empezaron a pasar cosas. Y un día yo le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Esta casa no me gusta. Se abren las puertas de la calle y del patio y empieza a tronar la casa. Exactamente a las 12 del día la casa empezaba a tronar como si fueran tostadas. En pleno día. Yeah. Y en la noche se veía más horrible. Sí. La casa crujía. Entonces, y no era una casa ¿cómo te diré? De madera. Estas casas tienen una parte como de metal. Ajá. Para recubrimiento de afuera del medio ambiente. Y la casa, pues, se oía horrible, crujía feo. ¿Tú estabas sola? Yo estaba sola porque mi marido trabajaba todo el día, y tanto Antonio como esta Norma, pues tenían su trabajo. Antonio también trabajaba en Laguna Beach en el mismo restaurante donde trabajaba mi marido. Uh-huh. Y pues ellos ya llegaban tarde de trabajar, y pues Norma trabajaba limpiando casas y luego ya salía de limpiar casas y pues se iba con sus hermanas a Santana. Y Norma pues ya llegaba ya tarde a su casa. Sí. Entonces prácticamente yo me quedaba sola ahí todo el día. Y bueno, pues un día, pues yo me enfado de estar ahí sola y empiezo a conocer y a tratar de moverme para ir a comprar mandado, para ir a comprar las cosas que yo necesitaba. Y pues conozco a una persona que le rentaba a una de las hermanas de Norma, y nos empezamos a acoplar, y pues ya salíamos las dos juntas. Ajá. Ella estaba casada con un amigo de mi marido, y pues ya nos íbamos las dos juntas y pues nos la pasábamos ya un poquito más afuera. Sí. Bueno, pues un día llego y Norma estaba muy enojada y me dijo que qué era lo que había hecho, porque todas sus fotografías de la pared estaban caídas. ¿Todas sus qué, perdón? Fotos. Las fotos que tenía en las paredes. Ajá. Todas las fotos estaban en el suelo.
Entonces le dije, no, pues yo no he estado aquí en todo el día, yo me salí y yo apenas voy llegando, yo no sé qué pasó. Bueno, pues no me creyó. Cuando llegó mi marido le dijo, pues, que posiblemente pues yo estaba un poquito mal de mis facultades mentales y que yo había bajado las fotos de la pared. Ah, qué caray. Ajá. Entonces me dijo Miguel, dice, oye, fíjate que Norma me hizo este comentario. Le dije, Miguel, yo no estuve. Mi esposo se llama Miguel. Sí, sí. Y le dije, yo no estuve aquí en todo el día. Me fui con mi amiga, le dije, nos fuimos a misa a Santana y luego después nos fuimos a comer y pues nos invitaron al mall de Costa Mesa y nos fuimos. Yo acabo de llegar. Le dije, de hecho, Pancho me acaba de dejar hace como una hora, el esposo de mi amiga. Ya. Y entonces me dice, ¿entonces no estuviste aquí? No, le dije, yo no estuve. Yo te he dicho que en esta casa pasan cosas raras. Sí. Bueno, pues un día estaba yo cocinando y ese día mi esposo no fue a trabajar, le tocó descansar. Y estaba yo cocinando y le hablo para que se venga a comer. Y estaba sentándosela a comer en la mesa cuando de repente le llega rodando una pelotita, porque Norma y Antonio tenían 2 niños. Y le llega rodando, los niños no estaban. Acabo de aclarar que los niños no estaban, no había nadie, nada más estábamos mi marido y yo. Y esa pelotita salió de la sala y se fue rodando hacia el comedor a los pies de mi marido. Anda, pues. Ajá. Entonces volteé a mi marido, se me queda viendo y me dice, ¿y esto de dónde salió? Le dije, no sé. Pero ya te he dicho que aquí pasan cosas raras. Bueno, a los días empiezo a ver que corre un niño, pero de reojo lo veía y se reía y una risita así, jijijiji, corría y ya yo me asomaba porque la cocina quedaba en medio de la sala y del comedor. Entonces me asomaba y pues ya no veía nada, pero se oían las risitas. Sí. Y lo que corrían, los pasitos. Y le dije a mi marido, ¿sabes qué? Tengo ya días viendo que pasa un niño corriendo. Y me dijo, fíjate qué raro, dijo, cuando me meto al baño a lavarme los dientes, dijo, siempre me arrempujan la puerta del baño y siento que alguien me está viendo. Dijo, yo pensé que era Edgar, porque el niño se llamaba Edgar. Y dije, no, pues Edgar, ¿desde a qué horas está dormido? Porque mi marido siempre llegaba como a la 1 de la mañana. Sí. Hasta que cerraban el restaurante ahí en Laguna y lo que se hacía del trayecto de Laguna Beach a Orange. Uh-huh. Y dice, yo fíjate que pensaba que era Edgar, pero no. Yo salí, abrí la puerta y salí y no había nadie. Bueno, una noche estábamos dormidos y se empezó a escuchar que arañaban la puerta. Pero eran unos arañazos como si fuera de un perro. Sí. ¿Sí? Y se levanta mi marido y dice, ¿cómo se metió un perro? Le dije, pues yo no sé, pero se escucha bien feo, ¿verdad? Y sale Antonio también de su cuarto y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se metió un perro o qué? Le dice, pues no sé, se escuchó bien feo. Buscaron por donde quiera y no había nada. Y no había nada, ok. Nada. Bueno, pues ya cada quien se mete a su cuarto y cerramos la puerta y como a los 10 minutos, otra vez. Pero ya no era en la puerta de nosotros, ajá, era en la puerta de Antonio. De con ellos, ok. ¿Esto es en un segundo piso o un primer piso? No, la casa es de un primer piso. Ah, ok. Si tú la ubicas en Google con la dirección de Parker 362, anda pues, tú vas a ver la casa. Con todo y la dirección. Todavía existe. Mira, ya estoy viendo a nuestros amigos de la comunidad buscando en Google. Ajá, que la googleen y es Parker 362 en Orange. En California, ok. Ajá. Esa casa, y no ha cambiado, sigue siendo una casa igual. Una casa es dúplex, sí. Son 2 casas separadas, pero son dúplex. Los que son de California, que vayan y la renten. Los que les gusta vivir la emoción, ahí hay emoción segura. Y bastante. Sí. Bueno, pues ya pasan los días, y un día, como ahí los personas que vivían alrededor mío ya eran personas de la tercera edad retiradas, en sus yardas
que tenían, sembraban pues jitomate, verduritas y todo lo que había, y tenían árboles frutales. Y la gente de ahí me llevaban canastitas con lo que habían sembrado. Para esto mi marido ya me había comprado un conejito. Yo tenía un conejito porque había sido mi cumpleaños y él le regaló. Yo quería un gato, pero me dijo que pues no, pero me regaló un conejo. Entonces yo tenía mi conejito y todos los días yo me le hice un corralito en la yarda y todos los días yo iba y sacaba a mi conejito. Entonces los señores pues se les hacía curioso, ¿no? Andaban haciendo su yardita o algo, y entonces pues me empezaron a ver que yo salía y las personas muy amables me llevaban unas canastitas con lo que ellos tenían, unos naranjas, otros jitomatitos, otros, lo que ellos tuvieran en su casa pues me llevaban. Y mi marido me dijo, aquí la tradición es de que si ellos te traen algo, tú les tienes que llevar algo, como en agradecimiento. Entonces le dije, bueno, pues yo qué les hago, pues me puse a cocinar pan y un flan y fui y les llevé a las personas que me llevaron sus canastitas. Uh-huh. Y una de ellas, la señora era de Texas y pues ya se había casado ahí, tenían su casa y tenían mucho tiempo viviendo ahí. Y me dice, ¿cómo te has sentido viviendo en esa casa? Le dije, pues bien. Y me dijo, ¿estás segura que te has sentido bien? Le dije, pues la verdad no. Le dije, como que en esa casa pasan cosas media raras. Sí. Dijo, todas las personas que han vivido en esa casa no duran más de 7 meses. 7 meses, ok. 7 meses. Y lo le dije yo, oh sí. Le digo, ¿por qué? Dijo, esa casa tiene su historia. Dice, antes aquí era puros naranjales. Dice, estas eran unas cuantas casas de las que había aquí, pero todo lo demás para allá eran huertos de naranjos. Dice, por eso se llama Orange, porque antes eran puros árboles de naranja aquí. Ok, sí. Ajá, entonces dice, ahí vivió una familia con 2 niños. Dijo, el señor venía en el freeway y tuvo un accidente y se mató. La esposa le dio la depresión tan fuerte que a sus hijos los ahogó en la tina del baño. Ajá. Para esto, pues yo te había comentado que yo ya veía a un niño correr. Ajá, sí. Ajá, las llaves del agua se abrían y se cerraban solas, tanto del baño como de la cocina. Sí. Entonces, le dije, ¿cómo? Dijo, sí. Y en esa casa pasan cosas muy raras. Bueno, pues ya me vine yo pues pensando todavía más, ¿no? Y ya con un poquito de más miedo. Claro. Y le platiqué a mi esposo. Bueno, era un domingo y íbamos a ir al Swap Meet de Orange, que antes se ponía en la calle de Chapman. Y estábamos comiendo, estábamos los 4 y estaban los 2 niños. Yo estaba calentando tortillas, normales estaba sirviendo de comer. Iban a ser las 12 del día. Cuando en eso se empiezan a descolgar foto por foto, como si alguien levantara el cuadro, lo sacara de la tachuela del clavo y lo dejara en el suelo o en el sillón. Foto por foto delante de todos los que estábamos ahí. ¿Qué tal? ¿Y qué enseguida qué hicieron? Entonces pues todos se quedaron así y le dije, ya ves, te dije que aquí pasaban cosas raras. Sí. Pues a mí me da un shock nervioso. Uh-huh. Ese día habíamos tenido un problemita mi esposo y yo, y me da un shock nervioso. Y a otro día él no va a trabajar y íbamos a lo que era la iglesia, porque yo le decía que yo veía a un niño con las manos llenas de sangre. Sí. Y le dije, es que tú no me crees lo que está pasando aquí. Cuando a los días a él le toca verlo, abre la puerta él del baño, que ya se había lavado los dientes y se había peinado y se iba a meter al cuarto. Dice que cuando él abre la puerta del baño, ve al niño con las manos extendidas, chorreando de sangre. Y él, su reacción fue pues tallarse los ojos y volverlos a abrir. Cuando los vuelve a abrir ya no encuentran, ya no está. Bueno,
Para esto ya eran 4 meses los que teníamos viviendo ahí en esa casa. Y las cosas se iban intensificando más y más. Bueno, un día Norma no tiene quien le cuide a sus niños y me los deja. Y me dice, te voy a dejar a mis hijos. La niña pues tenía 1 año de edad y el niño tenía 5. Lo tenemos que llevar no, ya tenía 6 Edgar, porque ya estaba yendo al kinder. Sí. Y entonces me dice, ¿me haces el favor de ayudarme a llevar al niño a la escuela y me cuidas a la niña? Le dije, sí, ¿cómo no? Yo no trabajaba en ese entonces. Entonces me dijo Miguel, pues cuídaselos, dice, pues sirve que te distraes un poquito. Uh-huh. Pues sí. Llevamos a Edgar a la escuela, nos regresamos, la niña le doy su biberón y la voy y la acuesto en la cuna. Y la veo que se está quedando dormida y me regreso yo a darle de almorzar a mi marido. Cuando escuchamos un grito, pero un grito de esos gritos de espanto. Sí. Y se levanta mi marido a la carrera y se mete al cuarto y yo atrás de él, y en la ventana vemos lo que viene siendo un duende. La casa, la puerta no da a la calle, da hacia el driveway, al camino donde entran los carros. Ajá. Lo de la entrada, y la otra está del otro lado que da a la salida del patio. Comprendo. Entonces en la ventana se nos quedó tan grabado la vestimenta, tenía 3 cascabelitos. No sé si llegaste a ver en la época de Rey Arturo el bufón. Ah, sí, claro. El atuendo del bufón. Sí. Más o menos así, pero era blanco y negro. Oye, ¿de qué tamaño era? Era, yo creo que era como de unos 30 centímetros, pero tenía los ojos rojos y los dientes como de una piraña, ¿sí? Las manitas eran, tenía 3 dedos y el pulgar. Sí. 3 deditos, porque lo vimos que brincó de la cuna a la ventana. Cuando lo vimos en la ventana, él nos da lo que viene siendo al frente, de que lo vimos claritamente, y se brinca hacia afuera. Y mi marido sale destapado y se va hacia afuera a buscar. Y las personas que estaban ahí de la siguiente casa, que es la otra que está atrás, ¿sí?, le dicen a mi marido, ¿lo vio? Y le dice marido, sí. Dice, todo el tiempo anda por aquí. Ah, ya lo habían visto. Sí, pero así traía su vestimenta, nada más que estaba gordito. Sí. Estaba gordito y tenía esa vestimenta de blanco con negro, pero bien clarito le vimos su sombrerito con 3 piquitos y en cada piquito era un cascabelito. Y dices que los ojos rojos, ¿estaba narizón? Los ojos rojos, sí. Tenía la nariz como aplastadita, pero hinchada. Pero lo que sí nunca se nos va a olvidar, y de hecho mi marido lo ha buscado en internet, los dientes filosos, porque nos abrió la boca. Y los dientes eran como de piraña. Cuando les abrió la boca, ¿era en una seña como de amenaza o de...? No, como de reírse. Ah. De burlona. Bueno, pues ya cuando levanto yo a la niña y me la saco para afuera, ¿sí?, cuando llega Norma y llega Antonio, mi marido le platica lo que pasó. Y él empieza a decir todo lo que estaban viviendo también ahí ellos. Porque la señora, después de que mata a sus hijos en la tina, la señora sale corriendo y la encuentran a los días muerta en uno de los árboles de los naranjos, comida por las hormigas. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que por eso se abrían las puertas en la noche, porque ella regresaba y entraba a su casa. Y Antonio nos platicó que todas las noches se le subía una mujer encima. Sí. Que es como la parálisis del sueño. La parálisis del sueño, sí, que no te puedes mover. Así él dice que todas las noches él vivía eso, que esa mujer se le subía y 2 veces le llegó a ver la cara. Bueno, esa casa, sí, a pesar de que la teníamos limpia, estaba llena de cucarachas. Bueno,
pues acá Antonio nos platica de lo que estaba viviendo y nosotros tomamos la opción de que pues de salirnos de esa casa. Y pues sí, nos mudamos, nos salimos. Nos fuimos, nos venimos a vivir a lo que viene siendo Laguna Hills. Y acá rentamos un apartamento. Vivimos muy tranquilos por 10 años. Y a los 10 años compramos una pequeña casa en Lake Forest. Y aquí viene la otra historia. Anda pues. Ajá. Llegamos a vivir aquí a esta casa donde todavía estamos viviendo. Ya tenemos 18 años viviendo aquí. Y se las compramos a una pareja. Pues yo, ya después de todo lo que había vivido y de todo lo que había pasado, yo le pregunto al vendedor, ¿en esta casa no ha pasado nada? ¿No asustan? Sí. Y me dice, no, en esta casa no ha pasado nada y no asustan. Lo cual nos engañó, porque pues empezamos a vivir igual, lo mismo. Las luces se prendían y se apagaban, la televisión se prendía y se apagaba. Y de hecho, pues tenemos un fantasma que le encanta la música del Buki. Anda pues. se pone... De hecho, nosotros tenemos desconectado lo que viene siendo el estéreo y también desconectamos a Alexa. Ajá, se pone automáticamente entonces. Se pone automáticamente y la canción que le encanta escuchar es la canción de Si no te hubiera sido. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Oye, entonces es una persona, ¿verdad? Sí. Menos mal que no sea un demonio. No, pues aquí viene lo práctico. Para no hacerte el cuento largo. A ver. Después de todo lo que nos ha sucedido aquí en esta casa, porque aquí se nos aparecía el hombre de la gabardina. Ah, el de sombrero. Sí, mira, yo tenía, para estas épocas, mi hijo ya venía de 6 años cuando llegamos a vivir aquí. Y mi hijo siempre nos decía, en el closet, porque en la casa hay un closet como un tipo cuartito. Está el cuarto, hay un closet chiquito que es como un tipo cuartito. Enseguida está el baño y hay otro closet que tiene unas puertas de vidrio. Y está el lavamanos. Él siempre decía, en ese closet hay un hombre muy alto con un sombrero y una gabardina negra. Sí. Y pues mi marido le decía, no te sugestiones, tú tranquilo, aquí no pasa nada, todo va a estar bien. Y pues a mi hijo todo el tiempo me lo molestaba. Todo el tiempo. Al grado que llegó de jalarlo de los pies. Molestaba mucho a mi hijo y me lo jalaba de los pies, al grado de que llegamos a dormir todos juntos en una cama. Y a mí se ponía, mi marido, poníamos a mi hijo y luego a mi hijo chiquito y yo dormía al lado de la pared, ¿sí? Y de ahí no lo jalaba. Sentíamos el jalón que le daban y mi hijo se despertaba gritando. Entonces, yo paso un accidente. Los jardineros de aquí destaparon lo que viene siendo un desagüe y yo, como salía temprano a mi trabajo, yo siempre salía a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ajá. Y llevaba a mis hijos con la persona que me los cuidaba. Entonces nunca ponen una señal de que habían quitado la rejilla y yo paso y se me va el pie adentro del desagüe. Y me caigo y tengo fractura de ligamentos y me craqué la rodilla. Entonces, como a mí me enyesaron, pues yo me venía a dormir a la sala, pues por lo mismo, porque mi hijo estaba chiquito. El más chico tenía apenas 8 meses. Y para que no golpearlo pues con el yeso y todo, pues entonces yo me venía a dormir a la sala. Y a mí me tocó ver a ese hombre tal y como los describía mi hijo. Estaba yo dormida, queriendo dormir porque pues yo tenía mucho dolor en la pierna. Y cuando de eso que sientes que alguien te está viendo, abro los ojos y estaba ese hombre parado con una gabardina muy antigua y un sombrero. Nunca le vi la cara, porque la cara yo no se la he visto. Claro. Bueno, pues ya fuimos a México y yo le platiqué al padre, porque aquí en Estados Unidos es muy diferente. Tú vas y le platicas al padre, pero pues no.
son muy distintos a que tú platiques allá en México con un padre y tú le expliques y ellos te escuchan. Entonces voy con el padre y le digo, fíjese padre que aquí en mi casa me está pasando esto y tengo problemas porque pues me molestan mucho a mi hijo. Entonces me dice, llévate esta agüita y rócela en tu casa y vas a ver que todo se va a tranquilizar. Y sí, yo vine y empezamos a rezar el Salmo 91. Y mi hijo hizo la primera comunión y bueno, ya se tranquilizó, ya después ya no lo veía al hombre de la gabardina. Pero ya se hacía manifiesta esa persona que se prendía el estéreo solo y siempre se ponía en esa canción. Bueno, pues ya para evitar que como mi hijo a veces se quedaba solo en la casa, para esto pues ya estaba grande, ya tenía sus 16, 17 años, el otro ya estaba un poquito más grande también. Y había veces que mi hijo pues llegaba de la escuela, pues llegaba a la casa y mientras yo llegaba del trabajo. Y para evitar eso pues desconectamos el estéreo, para que ya no tuvieran ese problema, porque el estéreo se prendía solo. Bueno, pues me entró la duda porque todos mis vecinos con los que vivía yo aquí alrededor me empiezan a platicar que en sus casas también pasan sucesos extraños. Con la señora que me cuidaba a mis hijos también le pasaban cosas raras en su casa. Su cuñada siempre me decía, fíjese que aquí en la noche va y se me acuesta un hombre a la cama. Y luego su hermano vivía más adentro porque aquí es ¿cómo te diré? Una zona de condominios. Y su hermano también me decía, se me sube una mujer en la noche y vemos una mujer en el condominio. Entonces me pongo a investigar y resulta que aquí fue un cementerio. Ahí en la casa, ok. En toda esta área, todo esto fue un cementerio en 1870. Me hiciste recordarme la película de Poltergeist. Sí. Así hicieron? que todo esto, nosotros estamos encima de un cementerio, porque no creo. Aquí fue un cementerio en 1870 y después fue un sembradío de naranjas. Sí. Y después tumbaron lo que vienen siendo los naranjales e hicieron estos condominios en 1960. Y por eso pasan tantas cosas en estos condominios. Fíjate que ahora que estás mencionando eso, amiga Blanca, alguien me había dado un relato hace tiempo de las primeras temporadas en donde me platicaron que esto de que las casas están sobre cementerios es una cosa muy casual allá, ¿eh? Oh, sí, aquí los cementerios son de dueños, no es del gobierno. Ah, ya. Aquí son de dueños. Como de hecho, aquí arribita de donde yo vivo, como a 2 bloques, hay un cementerio muy grande que la dueña vivió donde yo trabajo, en el Senior Living, ¿sí? en uno de ancianos. Ella se llama Rosemont, y así se llama los cementerios, el cementerio que está aquí se llama Rose, a nombre de la dueña. Si los hijos les conviene tener el cementerio, lo tienen, y si no, lo venden y hacen casas. Tal, y sin sacar los cadáveres. Oye, pero en este caso, ya si tú quieres reclamar, ¿te quedas con tu muerto ahí y no puedes reclamar? Pues yo pienso que lo puedes sacar o dan parte para los dolientes del cuerpo, si los quieren sacar, ¿verdad? No sé cómo se maneje eso. Aquí en este caso, ¿cómo lo manejaron ustedes cuando se enteraron? Cuando nos enteramos, que yo le digo a mi marido, ¿sabes qué? Que aquí fue un cementerio en 1870. Me dice, ¿qué? Dice, no inventes. Quiero ver la cara de tu marido, mándanos una foto. Sí, mi marido dice, no inventes. Dice, ¿cómo? Y todavía le preguntamos al que nos vendían, oiga, ¿en esta casa no espanta? Sí. Y nos dijo, no, pues ¿qué vas a ver? No, claro. Entonces después, cuando se vino lo de Alexa, nosotros compramos una Alexa. Ah, sí. Y un día yo escuché que Alexa se prendió y le dijo, no te entiendo. Y yo me quedé pensando, dije, pues qué raro, ¿no? Sí.
Y un día llego yo de trabajar y se prende Alexa en la canción. Te voy a mandar el video por WhatsApp. En la que mencionas. Es que hay videos de Sí, YouTube. de hecho lo hago mención. Van a ser o son las 2 de la tarde y Alexa se prende en la canción de Marco Antonio Solís. Y atrás de mí se ve que pasa una sombra. ¿Sí nos vas a mandar el video entonces? Sí, te lo voy a mandar porque lo tengo. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque fíjate que hay muchas personas que han visto en YouTube que hay videos que en la madrugada con Alexa, sí, y justamente videos de Estados Unidos donde habla y dice no te entiendo o te contesta y tú no le preguntaste nada y no sabes de dónde viene la voz. Exacto. Sí. Y así le dijo Alexa, porque yo lo escuché, dice, no te entiendo. Y yo dije, no te entiendo, pues si yo ni siquiera te he hablado. Y ya ese día yo venía llegando de mi trabajo y entro y en eso se prende Alexa con la canción de Marco Antonio Solís, Si no te hubiera sido. Y fíjate en la letra de la canción, lo que dice. Me puse a analizarla. Sí, a ver. Me puse a analizarla porque dice, si no te hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece igual. Ay, ya no voy a ver esa canción del mismo modo que la veía antes, ¿eh? Sí, y yo me quedé analizando y dice cosas que te quedas pensando. Claro. Ya te digo, todo eso es lo que nos ha pasado, aparte de lo que hemos vivido en el trabajo, que tengo para otra hora y más. Ay, amiga. Bueno, danos una finalización, a ver. Sí, mira, para hacer un relato pequeño. Ajá. En mi trabajo yo trabajo con personas de la tercera edad. Okay. Son exmilitares. Tenemos de la Fuerza Aérea, tenemos de la Navy, tenemos generales del Pentágono, pura gente del gobierno. Puro de alto nivel, ¿ok? Sí, puro de alto nivel. Un régimen tremendo, ¿eh? Sí. Y la mayoría son judíos. Así que todavía parte del régimen militar que llevan, pues tienen sus creencias muy bien arraigadas y muy bien centradas, y es gente que le gustan las cosas y bien hechas. Claro. Entonces, ahí había una persona que nosotros le pusimos la Help Me, porque siempre a pesar de que tú estuvieras ahí ayudándola, ella siempre su palabra help, help, pero de ahí no la sacabas. Te contestaba y todo esto, la señora se llamaba Rita. Entonces ella hablaba y te decía, pero así todo el tiempo era su palabra help. Bueno, pues un día me mandan, yo ya me iba a venir a mi casa porque había doblado turno y ya me iba a venir a mi casa cuando me dice una de las Metex, una de las personas que pasa medicina, me dice, Blanca Rita está llamando. Entonces le digo, Lili, le digo, es que yo ya me voy, dices que no ha llegado el tercer turno, porque ahí se cuidan 24 horas, hay 3 turnos. Entonces le dije yo, ok, le dije, pues déjame ver a ver qué es lo que quiere. Dice, va a querer algo, porque la señora era muy especial, la señora dormía en un sillón, ella no dormía en cama, ella dormía en un sillón reclinable, y las cobijas las teníamos que agarrar de una esquina a que le quedaran como un triángulo. Anda, pues. ¿Sí? Eran 3 cobijas que se ponía la señora, pero todas las cobijas tenían que quedar en un triángulo. La agarrábamos de una punta y la acomodábamos para que esa punta le quedara ahí en el pecho y lo demás quedara como un triángulo. Ya. Ajá. Y si no quedaban las cobijas así, o no te ibas hasta que no se las dejaras como a ella le gustaba. Claro. Bueno, pues ya subí, ella vivía en el 2º piso, subí, entré al cuarto y me dijo que ella ya se quería ir a su sillón. Agarré, la empecé a cambiar, a ponerle la pijama, y en eso, ella siempre usaba el pelo sin agarrar, suelto. En eso haz de cuenta como si se me hubiera desmayado.
Estaba sentada en la taza del baño y de repente vi como que se desguanzó. Y yo dije, ay, ¿esta qué me le pasó? Entonces empieza ella a gruñir. Pero eran unos gruñidos como si fueran de un animal. Sí. Pero no te daba la cara. Y se empezó a mover la cabeza y gruñía. Y el cuarto se empezó a poner frío, como si estuvieras en un congelador. Ajá, tú estabas sola con ella. Yo estaba sola con ella. Sí. Entonces agarra y la señora vuelve otra vez como a desmayarse y reacciona y me pregunta qué me pasó. Bueno, pues ya agarro y la levanto, la subo a la silla de ruedas y la llevo a su sillón, la acomodo, la cambio, le dejo sus cobijas como estaban. Ajá. Y me bajo y le digo a la Mete, le digo, ¿sabes qué, Lili? Rita le pasó esto y esto otro. Me dijo, yo luego voy y la veo. Bueno, yo creo que apenas estaba terminando de decirle cuando vemos que presiona el botón, porque ellos tienen un botón de alarma, donde a nosotros por medio de, ahorita ya son tablets, antes eran como beepers o teléfonos, donde nos aparece el número de cuarto, el nombre de la persona y a la hora que empezó a llamar. Entonces me dice, Rita está llamando otra vez. Y le digo, es que yo ya me voy. Y me dice, no. Dice, no ha llegado nadie y no se pueden ir hasta que no llegue el tercer turno. Entonces yo volteo con mi compañera y le digo, Mari, no seas mala, acompáñame, fíjate que hace rato me pasó esto y esto con ella. Y me dijo, ay, payasa, vamos. Cabe recalcar que mi compañera es cristiana, ¿no? Entonces, vamos al cuarto y la señora nos dice que si por favor la podemos llevar al baño. La vuelvo a levantar del sillón, la subo a la silla de ruedas, la llevo al baño. Cuando la siento en el baño, le vuelve a pasar lo mismo. Se desguanza y cuando ella reacciona, empieza a gruñir, pero eran unos gruñidos como guturales, huecos, como si estuvieran en un túnel, pero no nos daba la cara. Hablaba en un idioma que no le entendíamos. Y se empezó a bajar la temperatura del cuarto. Tremendo. Que mi compañera, cuando empezó a escucharla y a oírla como gruñía, no hombre, dijo, sangre de Cristo, protégenos, porque esto no es bueno. Y se empezó a bajar, yo creo que a toda la corte celestial, porque era una cosa tan horrible, pero fea. Llamamos a la persona, subió la Meta a chequearla, llamamos a los paramédicos no se la quisieron llevar. ¿Y eso? Dijeron que no, que ellos ni siquiera quisieron entrar al cuarto. Dijeron que no, nosotros no nos la llevamos. No, y se fueron. Les dio miedo, ¿cómo se pondría? No, es que se estaba el cuarto horrible, con decirte que es hora y fecha que ese cuarto no se abre. Ese cuarto está cerrado. ¿Y qué hicieron con ella? Eso fue un viernes. Sí. La levantamos cuando ella vuelve a reaccionar, después de que se fueron los paramédicos, porque nada más le dieron un líquido que lo destapas muy fuerte para que lo huelan. Ya. Ajá, y se lo puso Lili en la nariz. Y reacciona la señora y nos dice, ¿qué me pasó? Entonces agarramos y la volvemos a subir al sillón, la acostamos, la acomodamos y la dejamos. Esto fue un viernes. El sábado yo no fui a trabajar. Ya. Era mi día de descanso. El domingo, cuando yo regreso a trabajar, me encuentro con la sorpresa de que la señora murió. La encontraron muerta, con las facciones muy desencajadas de su cara, con una cara horrible, las manos todas contorsionadas y los dedos feos, como si fuera, ¿cómo te diré? Como unas garras, ¿sí? Sí. Todos torcidos los dedos y muy descontorsionada la cara. Entonces ella sufrió una posesión. Sí, eso me imaginaba. Ajá, ella sufrió una posesión. Ella se dedicaba, después el hijo nos contó que ella se dedicaba a leer las cartas a gente pues de dinero, ¿sí? Y eso era lo que todo el tiempo ella hacía, se ponía a su mesita y se empezaba a echar las cartas. Ella tenía unas cartas de tarot.
y también se echaba la baraja española. Entonces ella contaba y una de mis compañeras decía, es que ella juega al 21. No, le dije, es que no te has fijado el tipo de cartas que ella está viendo. No son cartas normales. Entonces, ella murió ahí en ese apartamento. La encontraron muerta un día en la mañana, supongo. Sí, cuando ya entró el turno de la mañana, porque el turno de la mañana entra a las 6 de la mañana, y ella tenía orden de que se levantaba a las 10 de la mañana. Nadie podía entrar al cuarto antes de las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tú ya podías entrar, levantarla, arreglarla, si le vas a bañar, pues ayudarle a bañarse, cambiarla y bajarla a desayunar al comedor. Porque es una comunidad que tiene su propio chef, con meseros y todo, o sea, tienen todo el servicio adentro. Entonces, cuando ya van a levantarla, pues se encuentran con la grata sorpresa de que la persona ya estaba muerta. Esta determinación de ya no abrir jamás el cuarto es a raíz entonces de cómo la vieron, entonces tan mal la vieron que prefirieron ya no abrir ese cuarto. Sí, ese cuarto está cerrado. Pero después la residente que vivía en el cuarto de al lado, que era el 217, ella decía que veía a un hombre de negro en la ventana. Y ella siempre nos decía, cierra las persianas, porque ahí hay un hombre vestido de negro. Pero cabe recalcar que es un balcón y es un segundo piso. Sí, sí. Y no hay por dónde se suban. Oye, y con el riesgo de que alguien más pudiera pasarle lo mismo. Sí, porque todos llegamos a la conclusión de que la cosa que estaba en el 216, con el tiempo salió de ahí. Sí. Y cruzó al otro lado. Después de esto, ¿cómo te sentiste ya en ese lugar? No, pues yo sigo trabajando ahí, ¿todavía? Ya tengo 13 años. Ok, no, pues le diste valor, ¿verdad? Pues no nos queda de otra, ha habido muchos casos ahí en ese lugar. Claro. Una de las cosas pues que mueren ahí las personas. Ajá. Muchos han muerto, muchos pues ya son viejitos, muchos mueren ahí, unos pues tienen su familia, otros ni siquiera los van a visitar. Oye, también han habido, a ver si no me censura YouTube, suicidios. Sí. ¿Puedes contar uno? Claro. Adelante. Mira, había una pareja en el 158. Ya. El señor era un amor, ¿verdad? Un amor, él todo le hacía a la señora, todo, él lavaba, él atendía a la señora, él todo. Sí. Y la señora era muy, muy corajuda. Y un día, tanto, el señor un día se cansó y sacó su arma y se dio un tiro en la cabeza. Delante de ella. Sí, la señora estaba en la sala y entonces él le dijo que era lo que ella quería. Fue al cuarto, sacó su arma y delante de ella se dio un tiro. No, qué gacho. Sí, entonces a partir de ahí tuvimos otro que también era un japonés y también tenía su espada y también se quiso suicidar. Nada más que alcanzó a llegar una de las personas y hizo el reporte y a partir de ahí la compañía dio la orden de que se les recogiera todo. Todo lo que pudiera hacerle daño. Todo lo que se pudieran hacer daño. ¿Cómo estuvo que se iba a cortar o qué? El señor ya no veía. El señor ya no veía, él perdió la vista. Entonces él dependía mucho de su esposa. Mucho, para todo. Para poder moverse, la esposa era la que lo movía, para sentarse a la mesa, todo. Sí. Entonces ese día para ellos, los japoneses llevan un régimen de que si ya no te puedes valer por sí mismo, ya no sirves. No, ¿sí? Claro, sí, son bien... Sí, son muy rígidos, sí. Llevan un régimen muy, muy fuerte. Y tenía una espada, tenía su casco porque supuestamente él venía de familias de samuráis. Sí, ya. Sí, entonces ese día se sienta en la posición de
y agarra la espada y se la iba a encajar. Se iba a ¿Cómo? hacer el harakiri. Sí, eso te iba a decir. Sí. Ajá, el harakiri. Ajá. ¿Qué tal? Sí, nada más que alcanzó a llegar una persona y pues lo detuvo. Nada más se alcanzó a cortar las manos. Sí, sí. Se alcanzó a cortar las manos, pero y ya de ahí el encargado de la comunidad, que era el director, entonces da la orden de que se empiecen a revisar cuarto por cuarto y a recoger todo lo que tenían ellos. Claro, porque pues, como son ex militares, tienen armas. sí, una granada, imagínate cómo les va a todos. Uh-huh. Entonces, pues ahí, pues ya, ahí dijo el director, ¿no? Dice, todo aquel residente que le empezó a llamar a las familias, y si tenían armas, pues que las familias fueran y las recogieran. Sí. Armas, cuchillos, todo lo que pudieran hacerse daño, se les recogió. Y ya no tenía nada ellos en sus cuartos. Uh-huh. Ahorita ya no, ahorita ya todo ha cambiado mucho. Y en una visión general, ¿cómo podrías decir que es este trabajo en el que estás? ¿Tranquilo, con tensión? ¿Cómo lo catalogarías? Mira, este trabajo donde yo estoy, tenemos que tener mucha compasión. Ya. Para empezar. Demasiada paciencia. Porque ahí sufres de todo. Y te topas con mucha gente. Ahí tenemos una agente de la KGB. Ella fue una de la KGB. Imagínate la señora cómo es tremenda. Sí, sí, por supuesto. Todos los exmilitares son tremendos. Ahí recibes humillaciones. Y te las tienes que comer. Sí, justamente a eso iba. Debe de ser muy, muy complicado con tantos caracteres que hay ahí. Así como hay gente fuerte, así hay gente muy buena. Uh-huh. Sí. Hay unos que son un dulce. Sí. Que a pesar del régimen que han llevado, son un pan de Dios. Que hay veces que sí decimos, ay, no, porque se nos mueren los buenos y no se llevan a los malos. Sí, claro. Pero ahí, ante todo, paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia. De todas las experiencias que has tenido ahí, amiga, ¿puedes contarnos una que sea memorable, pero no que tenga que ver con lo paranormal? Algo que te haya causado coraje por ser denigrante. Sí. Mira, había una persona, ya murió él. Ajá. Él se apellidaba Bladwell. Era un señor que tenía una enfermedad de transmisión. Ah, ya. Sí. Entonces, ese señor, yo le hacía la ropa personal. Eso fue en otra comunidad. Entonces, yo iba y le entregaba la ropa. Ese señor nos contaba la ropa. Porque aparte nos contaba calcetines y nos contaba la ropa interior, las camisas, las playeras, y ay de ti si le faltaba una, porque te humillaba y te pisoteaba y te trataba de ratero, y con una prepotencia el hombre que te quería golpear. Bueno, antes de que continúes, amiga, estas conductas tan reprobables no las regulaban los que te contratan a ti en este caso. Sí, pero no les puedes hacer nada. Uh-huh. ¿Sí? Son personas de la tercera edad. Tú no los puedes tocar. Sí, empezando por ahí, sí. No los puedes tocar. En segundo lugar, no les puedes responder. Y esa es una de las peores impotencias. Claro. Porque no les puedes responder. Porque ahí cuenta más la palabra de ellos que la tuya. Y si tú les faltas al respeto, ellos te pueden reportar de abuso. No, y allá en Estados Unidos por cualquier cosa demandan, ¿verdad? No, aquí olvídate, te reportan al estado y quedas fichado para todos los días de tu vida. Sí, no te conviene, claro. Uh-huh. Ok, entonces, y estamos en lo de la ropa, ¿qué pasó? Ajá, entonces yo ese día de hecho yo no hacía la ropa, la hacía mi compañera, pero ese día no fue. Y ese día yo la recogía, iba y la llevaba y la lavaban. Y así como me la entregaron, yo nunca la conté porque yo no sabía que se contaba. Sí. ¿Sí? Entonces llegó y me hizo falta un calcetín, ¿sí?
y el señor sacó la pistola porque él tenía un arma. Sacó la pistola y me dijo, ¿dónde está mi calcetín? Y si no me lo traes, te voy a matar. Imagínate lo que se siente. No, por supuesto, no, claro que sí. ¿Qué hiciste tú en ese momento? ¿Sí? Entonces, pues yo lo único que le dije, pues voy a buscarlo. Y me dijo, pues lo quiero aquí ya. Y me fui con mi jefa y le dije, ¿sabe qué pasó? Esto y esto y esto y esto otro. ¿Cómo? Sí. Y vamos, me dijo, vente, vamos. Sí. Dijo, ¿no puede hacer eso? Dijo, ahorita lo voy a reportar. Dijo, porque él no debe de tener un arma. Esto no es en la comunidad donde yo trabajo ahorita. Fue en otra comunidad. Ajá. Y vamos, y le toca y le dice, mi jefa se llama Norma, se llamaba en ese entonces Norma, y le dice, Mr. Bladwell, dice, yo vengo a ver la ropa porque pues a lo mejor por ahí se quedó pegado en una de las playeras y vamos a revisarle la ropa para buscarle el calcetín que le hace falta. Sí. Me dijo, no, aquí ninguna de ustedes rateras va a entrar a mi apartamento, y saca la pistola. Y hizo que se encara a mi jefa y le puso la pistola en la frente. Le puso la pistola en la frente, mas no disparó. Ya. La pistola no estaba cargada, gracias de Dios no estaba cargada. Y en ese rato nos bajamos y lo reportaron a la oficina, y ya le hablaron a la familia para que viniera a recoger la arma. Y ya dijo la hija, pues no tiene balas. Pues sí, pero nosotros que vamos a ver que no tenía balas. Naturalmente. Ay, amiga. Y por un calcetín. Sí, pues me queda claro que la del temple eres tú. Sí. Amiga, qué vivencias tan fabulosas me acabas de contar. No sabía que este tipo de labores existían allá. De verdad no tenía idea. Sí, aquí hay muchas comunidades de seniors y pues trabajamos. Yo ya tengo 20 años trabajando en esto. Sí. Ya son muchos años, pues se ha vivido mucho y se ha pasado muchas cosas. Okay. Más en la pandemia. Sí, todo lo que vivimos. Ay, amiga, pues ojalá pudieras agendarme una entrevista más para que nos puedas contar más de todo esto. ¿Cómo ves? Claro que sí. Genial, con mucho gusto. Me la pasé muy a gusto platicando contigo, amiga. Oye, ¿y unas últimas palabras que nos quieras decir para cerrar sesión? Pues bueno, a recomendarles tu programa, me ha gustado mucho. Gracias. Yo soy muy aficionada a lo paranormal, aparte de todo lo que me ha pasado y de lo que seguimos viviendo cada día, y pues recomendarte y para adelante, para que siga creciendo esta comunidad. Gracias, amiga. Muchas gracias. El placer es mío, créeme, escucharlos a todos ustedes. Bueno, querida amiga Blanca de California, muy buenas noches. Muy buenas noches, que tengan una feliz noche. Gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí en un relato más de tu programa Obsesionado con el Terror.